actividades de la administración, lo que son hechos administrativos, operación administrativa, hablamos de la vía de hecho, de la omisión, y vamos a entrar a analizar entonces lo que son los actos administrativos. Entonces, digamos que a pesar de que pareciera sencillo este tema, digamos que sí nos vamos a demorar un poquito en el análisis de lo que es el acto administrativo, y revisadas estas, digamos, modalidades de la actuación de la administración o formas de expresión jurídica de las autoridades administrativas, veamos entonces lo que corresponde con el medio directo o con el medio, digamos, por excelencia del que se vale la administración para efectos de lograr el cumplimiento de sus propósitos constitucionales y legales, conocidos como un acto administrativo. El estudio de este instrumento jurídico clave para el cumplimiento de los objetivos de la administración debe ser abordado a partir de su estructura, de su concepto, de sus modalidades y por supuesto de su finalidad, y siempre considerándolo como un producto del poder del Estado que necesariamente debe estar ceñido o que debe estar sometido o ajustado a derecho, y que su materialización debe verificarse digamos, dentro del procedimiento absolutamente garantista. ¿Y por qué razón debe entendérselo o considerarse al acto administrativo de esa forma? Porque ese acto administrativo está íntimamente ligado con una figura jurídica que nosotros ya repasamos y que hemos mencionado, que es el principio de legalidad. Y a partir de ese principio de legalidad es que se sustenta toda la estructura y toda la construcción de lo que conocemos como acto administrativo. Entonces, acá hay una palabrita clave de la legalidad, digamos que sobre ese principio es que se va a sustentar toda la estructura, ¿sí? Y toda la construcción de lo que conocemos como acto administrativo. Ahora, doctrinariamente se ha propuesto, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden activar micrófono. No estoy revisando en este momento chat, entonces tienen total libertad para activar micrófonos y hacer las preguntas cuando la consideren necesaria. Entonces, doctrinariamente se ha propuesto algunos criterios básicos para la determinación del acto administrativo, y entre esos criterios está, por ejemplo, el criterio orgánico. El criterio orgánico. ¿Sí? Y también tenemos que es el criterio sustancial o material. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el criterio orgánico, esos actos o serán actos administrativos todos aquellos que conforme a elementos formales sean considerados como actos administrativos. Entonces, según este criterio orgánico, ¿sí? Esos elementos estarían relacionados con factores como el órgano que expidió el acto, o el procedimiento utilizado para expedir ese acto, o la forma que adopte ese acto una vez se haya proferido. Entonces, según ese criterio orgánico, estaremos frente a un acto administrativo si ese acto o esa decisión la emitió un órgano administrativo reconocido de esa manera por el ordenamiento jurídico a través del procedimiento establecido por el legislador para que ese órgano administrativo desarrolle sus funciones. Recuerden que acá yo puedo atacar ese acto administrativo, no sé si de pronto lo han advertido, cuando advertimos que ha sido proferido por una persona que no era competente. Esa, digamos, alegación surge mejor de esa explicación que les estoy dando acá, del criterio orgánico. ¿Sí? Entonces, digamos que esos actos administrativos deben nacer a la vida jurídica cumpliendo unos requisitos. ¿Sí? El primero es que sea proferido por la autoridad competente.
que ha sido, digamos, ese órgano administrativo reconocido por el ordenamiento jurídico o que ese acto administrativo se ha realizado a través o en cumplimiento de un procedimiento también establecido por el legislador, ¿sí? Digamos que entonces eso hace alusión a ese criterio orgánico del acto administrativo. Entonces, este criterio, como pueden notar ustedes, digamos, tiene en cuenta 3 factores. Y se los voy a anotar por acá bien bonito. Regálenme un segundito. Cuando nosotros advirtamos de pronto que ese nacimiento de ese acto administrativo no cumple con lo que les voy a contar, podemos atacar la legalidad de ese acto administrativo. Y ustedes de pronto me preguntarán, ¿cómo ataco la legalidad de ese acto administrativo? Vamos a ir por fases, ¿sí? Pero digamos que vamos despacito, vamos hasta ahora explicando la normatividad general. ¿Cuáles serían las fases? Los recursos de vía administrativa o de vía gubernativa, que ustedes saben que son reposición y apelación, y los a través del control jurisdiccional, que es presentando nuestra demanda, ¿sí? ¿Cuál sería el medio de control? Por naturaleza, para atacar un acto administrativo, es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que veo que están de pronto interesados en términos de caducidad, es de 4 meses, ¿sí? A partir de la notificación del último acto administrativo que decide los recursos, ¿vale? Bueno, entonces, les estaba diciendo que les voy a anotar por acá bien bonito. Entonces, de ese criterio orgánico, digamos, tiene en cuenta 3 factores. El autor, ¿sí? El autor del acto, el procedimiento utilizado y la forma. Son los 3 criterios que se tienen en cuenta en este criterio orgánico. Respecto al primer factor, es decir, del autor del acto, por supuesto tiene relación directa con el órgano que emitió la decisión y teniendo en cuenta este factor, ojo, un acto será legislativo, refiriéndonos, claro está, a la fuerza de ley. Un acto será legislativo cuando ese acto es dictado por un órgano legislativo y según esa lógica, un acto será administrativo si el órgano que lo expidió pertenece a la rama ejecutiva del poder público. ¿Sí? Y siguiendo con esa lógica, un acto será jurisdiccional cuando el órgano que lo expidió o que lo profirió pertenece a la rama judicial. ¿Es clara esta idea? Sí, profe, sí, señora. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Por favor, si tienen preguntas, activa el micrófono. Entonces, en suma, según este factor, o este criterio, o este factor autor, ¿sí? Del criterio orgánico, según este factor, la regla es, para determinar la calidad del acto, es necesario definir con claridad qué órganos tienen la calidad de legislativos, qué órganos tienen la calidad de ejecutivos y qué órganos tienen la calidad de judiciales. En cuanto al segundo factor, que es el procedimiento que tiene en cuenta este criterio orgánico, es decir, entonces, el procedimiento empleado para la expedición de ese acto administrativo. Para este factor, el acto será legislativo si fue expedido en desarrollo, por ejemplo, de las reglas que se exigen para la elaboración de un acto de carácter legislativo, ¿sí? Para este factor, el acto será administrativo si la elaboración de ese acto estuvo regido por el procedimiento que se tiene establecido para la expedición de un acto de esa categoría. Y para este factor,
el acto será judicial si fue expedido siguiendo las reglas que se establecen para cada uno de los procesos judiciales. Ojo, judiciales, que están contenidos en los códigos o en las distintas normas procesales. Bien, el último factor del criterio orgánico es la forma. Entonces, según este factor, los actos con carácter legislativo serían únicamente aquellos que se expiden observando la forma tradicional de presentación. Ojo, presentación, no elaboración de presentación de la ley. ¿Sí? Serán actos administrativos aquellos que se profieren observando la forma de presentación de los decretos, resoluciones, ordenanzas o acuerdos que se presentan bajo alguna de esas denominaciones, y serán actos judiciales aquellos que se expiden observando la forma de presentación de una sentencia o de un auto. Entonces, en cuanto al criterio, ya el segundo criterio, eso fue el criterio orgánico. Entremos a analizar el otro, que es el criterio material o sustancial. ¿Sí? En cuanto a este segundo criterio, el material o sustancial, son actos administrativos, todos esos actos que en razón a su contenido, ¿sí? En razón a su contenido, se consideran como actos administrativos sin tener en cuenta factores formales o factores externos a su esencia, por ejemplo, el órgano que lo produjo, ¿sí? Entonces, para este criterio material, el acto administrativo puede ser expedido por cualquier funcionario sin importar el procedimiento empleado para su expedición, o digamos, sin importar la forma externa que ese acto administrativo adopte, ¿sí? Entonces, para un sector de la doctrina, debería hablarse de un tercer criterio para determinar el acto administrativo, y ese criterio es el criterio operacional. ¿Sí? Que no es otra cosa que la confluencia de los dos criterios anteriores. Es decir, según este criterio que les menciono, que ha sido analizado por alguna parte de la doctrina, según este criterio se considera como acto administrativo aquel acto que contiene elementos externos, como el órgano, el procedimiento y la forma, y elementos materiales. ¿Y eso qué quiere decir? Que para este criterio, digamos, lo determinante en el acto radica en el resultado de conjugar el ejercicio de la función administrativa desarrollada por entidades públicas o privadas, así se trate de órganos que por regla general desarrollen otras funciones, como la legislativa, la judicial o la de control, como es el caso, por ejemplo, de la Procuraduría y la Contraloría, y que busquen el cumplimiento de los fines del Estado. Ahora, si nos remitimos al artículo segundo de nuestra CEPACA, que es nuestra ley 1437 del 2011, podremos identificar cuáles serán los actos que pueden tenerse como actos administrativos si tenemos en cuenta el concepto de función administrativa que ya analizamos, ¿sí? Y Profe, vamos a revisar, señor. disculpe, del último que mencionó, ¿podría darnos un ejemplo de pronto? A ver, revisemos. Yo la verdad me encuentro en desacuerdo con esa parte de la doctrina, porque lo que hace es conjugar, ¿sí? Conjugar los dos criterios anteriores, ¿sí? Entonces, digamos que puede ser un acto administrativo y tal como lo tenía plasmado en la diapositiva. Lo único es que la doctrina lo señala como criterio operacional, pero yo, por mi experiencia profesional, yo lo separo. Entonces, se me fue la palabra, el criterio espérate, el criterio orgánico
y el criterio material o sustancial, ¿sí? Pero digamos que es lo mismo, ¿sí? No hay, digamos que esta sería una partecita, esta sería otra, y este último conjuga estos dos anteriores. Entonces, digamos que sería en el mismo ejemplo, ¿sí? Sino que la diferencia o la caracterización, la doctrina ha ampliado como este criterio operacional, ¿sí? Pero al final Profe, los no ejemplos estaba van a ser los compartiendo. mismos. Ay, perdón. Es que iba a buscar el artículo segundo. Bueno, acá, entonces, el ejemplo es el mismo, ¿sí? El ejemplo es el mismo. Lo que pasa es que en este análisis que hace algún sector de la doctrina, y es importante señalarlo porque ustedes lo pueden encontrar en sus lecturas, lo que hace es agrupar este criterio orgánico y el criterio material, ¿sí? Yo en la práctica lo separo. Por ejemplo, cuando voy a demandar un acto administrativo, yo lo separo. A mí me gusta más hablar del orgánico, digamos que es más representativo y más claro cuando quiero atacar el autor o el procedimiento o la forma, ¿sí? Diferente cuando quiero atacar de fondo lo que dice ese acto administrativo, ¿sí? Si ven de pronto la diferencia, ¿cuál es el criterio orgánico? Que quien haya expedido o firmado este acto administrativo sea el competente. Que para expedir este decreto, ¿sí? La presidencia haya hecho lo que tenía que hacer, la firma de todos sus ministros, ¿sí? Que haya tenido una parte emotiva, ¿sí? La forma, que esa decisión tiene que ser entonces a través de una ley estatutaria y no una ley ordinaria, ¿sí? Yo, entonces, específicamente, me voy más, por ejemplo, para atacar, cuando he atacado actos administrativos, por ese criterio orgánico o por el criterio material o sustancial. Ahora, si yo quiero atacar el contenido, voy a estar aplicando lo que entendemos como el criterio material o sustancial, ¿sí? Entonces, el contenido, ¿yo cómo lo ataco? Me negó la pensión porque dijo que yo no cumplía los requisitos. Y así sustentó el acto administrativo. Qué pena, pero yo sí cumplo con los requisitos y así, las tantas semanas se suman con estas certificaciones. De esa manera yo puedo atacar el contenido haciendo mención a lo que entendemos como ese criterio material o sustancial, ¿sí? Pero digamos que para darte una respuesta muy puntual, un ejemplo es el mismo que podemos tener como criterio orgánico y como criterio material. ¿Sí me entiendes? Pero la doctrina, digamos que no habla en algunos sectores del criterio orgánico ni material, sino el criterio operacional. ¿Sí? Vale, profe, sí, ya entendí. ¿Sí? Ok. Vale. Entonces, iba a proyectarles el artículo segundo. Acá está, ley 1437, el CEPACA, artículo segundo, ámbito de aplicación. Las normas de esta primera o de esta parte primera del código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Entonces, ¿qué estábamos mencionando en esta partecita? ¿Quiénes van a expedir actos administrativos de acuerdo con ese criterio orgánico, que es el autor, ¿verdad? De ese acto administrativo. Lo podrán realizar todas estas personas a quien la norma, específicamente el artículo segundo, les da el nombre de autoridades. ¿Sí? Por eso la importancia de este artículo segundo, porque fíjense que la misma norma nos está diciendo quiénes van a expedir actos administrativos en virtud del concepto de función administrativa. ¿Sí? Acá con este artículo podemos identificar cuáles son los actos que pueden tenerse como actos administrativos y quién los va a proferir.
¿sí? Entonces, todas las manifestaciones de voluntad que produzcan efectos jurídicos, digamos, suscritas por las autoridades que conforman todas las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, de los órganos autónomos e independientes del Estado y de los particulares, cuando cumplen funciones administrativas, tendrán el carácter de actos administrativos y por ende podrán ser sujetos de control, ya sean a través de la vía administrativa o vía gubernativa o a través de cualquier mecanismo de medio de control a través del control jurisdiccional. ¿Entendido? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, señora. ¿Sí? Vale. Entonces, estos criterios, y por acá regreso a mi diapositiva, estos criterios conducen también en todo esto relacionado con la teoría del acto administrativo a otra situación, digamos, de incidencia en el ámbito precisamente del concepto de acto administrativo, y esa situación tiene que ver con la, digamos, amplificación de contenidos y la producción de los efectos del acto sobre estos intereses distintos a los meramente individuales o particulares. Entonces, por regla general, la, digamos, producción legislativa en Colombia o en cualquier estado de derecho, para ser precisos, se le atribuye por la Constitución a ese órgano que por excelencia representa el poder legislativo, es decir, el Congreso de la República. Este órgano, por supuesto, ciñéndose a las reglas previstas, emite actos legislativos generales. Entonces, el Congreso, fíjense cómo es de importante esa estructura de la administración que analizamos, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar cuáles son esas entidades desde ya que pueden producir actos administrativos, y fíjense que a partir de esa noción vamos a poder ir creando la clasificación de actos administrativos. ¿Sí? Entonces tenemos una primera autoridad, que es el Congreso de la República, como ese órgano previsto en la Constitución, ¿sí? Representante del Poder Legislativo, ¿sí? El Congreso. Este órgano, por supuesto, ciñéndose a las reglas previstas, emite actos administrativos. Emite actos administrativos. Y esos actos administrativos serán actos legislativos generales. Actos legislativos generales. ¿Sí? Los cuales son considerados desde el punto de vista formal como leyes. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, para precisar un ejemplo nomás, la ley 1801 del 2016. ¿Cuál es esta ley? El Código de Policía. El Código de Policía. Muy bien. Esa ley, a través de ese acto administrativo de carácter general, esa ley nos está diciendo a todos y a todas cómo debemos comportarnos. ¿Cuáles son esas normas por las cuales, o comportamientos mejor, que atentan contra la convivencia? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el uso de armas, ¿sí? Eso atenta contra esas normas de convivencia contempladas en la ley 1801 del 2016. O sea, el Congreso nos está diciendo a todos y a todas, oiga, señores, tanto ciudadanos como extranjeros que están en nuestro territorio, ustedes no pueden portar armas. El Congreso nos está dictando un acto legislativo de carácter general para todos y todas, ¿sí? A menos, obviamente, pues que tengan unas excepciones y que ese porte pues esté aprobado, ¿sí? Que tenga ¿cómo se llama el permiso? Salvoconducto. El salvoconducto
a menos que tenga salvoconducto, ¿sí? Entonces recuerden siempre que vamos a tener unas normas generales, pero muy seguramente esas normas van a tener unas excepciones. Y para este ejemplo que les estoy proponiendo, pues la excepción es el salvoconducto, ¿sí? Entonces fíjense cómo el Congreso nos está expidiendo un acto administrativo legislativo de carácter general, que todos y todas tenemos que cumplir. Si no cumplimos, pues digamos que ya hay unas consecuencias, ¿no? Que el mismo Código Nacional de Policía y Convivencia las prevé, ¿sí? También el código dice cómo puede actuar esa autoridad de policía, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como leyes. Acá volviendo de pronto al tema procedimental, ustedes recuerden de su constitucional, esas leyes también tienen un procedimiento, ¿cierto? ¿Cuántos debates no tienen en Cámara? ¿Cuántos debates no tienen en Senado? Todo eso está previsto en la norma. Después viene la sanción presidencial, ¿verdad? Este es el procedimiento del que les hablaba anteriormente en ese criterio también orgánico, ¿verdad? Si no se cumple ese procedimiento, por ejemplo, no se cumplen los debates en Senado, perfectamente yo puedo atacar ese procedimiento del que me hace alusión el criterio orgánico de este acto administrativo, ¿sí? A ese procedimiento hace alusión entonces. Entonces, tenemos esa parte general, sin embargo, se ha aceptado también que los órganos ejecutivos, en procura de lograr el cumplimiento de las leyes o de la propia Constitución, por ejemplo, emitan actos, digamos, similares a la ley en cuanto a su generalidad. ¿Y eso qué implica? Eso implica que podrían considerarse leyes, pero que a partir de los fundamentos del criterio orgánico se los considera realmente como mecanismos excepcionales al concepto propio de ley. Y ojo, que serían de naturaleza administrativa, es decir, se los considera como actos administrativos de carácter general. ¿Y por qué general? Porque producen efectos jurídicos impersonales, es decir, no crean situaciones jurídicas particulares, no crean situaciones jurídicas concretas, sino que tienen normas de aplicación abstracta, ¿sí? El código, por ejemplo, ¿sí? Eso es, digamos, de una aplicación abstracta. Una situación jurídica particular es que no le concedan la pensión a Pepita, ¿sí? Una situación jurídica concreta particular que le reconozcan la pensión a Pepita, ¿sí? Otras de carácter general, digamos que su propio nombre lo señala, como de aplicación para todos y todas, ya en un sentido de aplicación abstracta. Entonces, de acuerdo con esto, la doctrina administrativa sostiene que los actos de la administración pueden ser normativos o no normativos, ¿sí? Doctrinariamente, ¿sí? ¿Y cuáles serán los actos normativos? ¿Cuáles creen ustedes? Los reglamentos. ¿Mm? Los reglamentos. ¿Y cuáles podrán ser los actos no normativos? Los actos administrativos tradicionales, que a diferencia del reglamento, sí crean situaciones jurídicas concretas o particulares. ¿Sí? El reconocimiento de la pensión. ¿Sí? Fíjense ahí cómo, les reitero, van a ir saliendo esas clasificaciones de acto administrativo. Ya hemos hablado de algunos. Un acto administrativo de carácter particular y un acto administrativo, por ejemplo, de carácter general. ¿Verdad? Los particulares, recuerden, van a crear situaciones particulares, concretos. ¿Sí? El reconocimiento de Pepita. La destitución de Pepito.
¿sí? Digamos que esos efectos jurídicos de ese acto administrativo solo recaen sobre esa persona en particular, ¿sí? Los generales, por ejemplo, tenemos unos reglamentos que también pueden ser generales, normativos. Los reglamentos tenemos que cumplirlos todos y todas. Por ejemplo, ustedes tienen un reglamento estudiantil y ese va para todos y todos los estudiantes, ¿sí? Ese digamos que recae sobre todos, tiene un carácter general. Bien, con esta introducción general sobre la evolución del acto administrativo, pasamos a estudiar las dos grandes clases de actos administrativos, es decir, ese individual que tiene unos efectos particulares, ¿sí? Y el general, del que ya hemos hablado. Entonces, vamos a iniciar con ese acto administrativo de carácter individual, ¿sí? A pesar de que pareciera de pronto sencillo la determinación de esta clase de acto administrativo, pues realmente no ha sido tan pacífica. Por el contrario, ha generado cierta, digamos, dificultad en el desarrollo de la teoría del acto administrativo, su determinación, pero ha imperado para algunos o para efectos de lograr esa determinación el criterio sustancial o llamado también clásico, que se fundamenta en la voluntad para conceptuar el acto administrativo. A pesar de que existen algunas situaciones administrativas que sin estar revestidas propiamente de voluntad, sí producen efectos jurídicos. Entonces, partamos de la definición clásica de acto administrativo, que ya les había señalado anteriormente, según la cual se considera acto administrativo toda manifestación. Entonces tenemos acto administrativo, es toda manifestación ¿sí? Es toda manifestación de voluntad ojo, por regla general, ¿no? Recuerden que siempre vamos a tener algunas excepciones, depende del caso concreto. Entonces, se considera acto administrativo toda manifestación por regla general de voluntad de quienes ejercen funciones administrativas, recuerden el artículo 2 de la ley 1437, y que van a producir efectos jurídicos. ¿Sí? Y a partir de esta definición, identifiquemos algunos aspectos importantes para determinar la existencia, ojo, de un acto administrativo de carácter individual. Un primer aspecto es la existencia de un acto positivo que, digamos, entraña una expresión o una manifestación concreta de una autoridad que ejerce funciones administrativas. Por eso decíamos en la introducción que el acto administrativo se constituye en el principal elemento o en el principal, digamos, mecanismo a través del cual la administración actúa. Este acto administrativo así escrito es la mayor actividad de la administración en comparación con los otros. ¿Sí? En comparación con los otros que hemos analizado. ¿Sí? Es el principal mecanismo a través del cual la administración actúa. Y por eso decíamos también que el acto administrativo es el medio eficaz para lograr la concreción o la materialización del principio de legalidad. Sin embargo, a pesar de que señalamos que el primer aspecto característico para determinar la existencia del acto administrativo es un acto positivo, recuerden ustedes que el acto administrativo también puede provenir de una omisión, ¿sí? Pero ojo, esto es la excepción a la regla general. O sea, ese silencio administrativo del que les comentaba
la clase pasada, que puede tener unos efectos positivos o unos efectos negativos, es la excepción a esta que es la regla general. La regla general es que cada vez que le presentemos una petición a la administración, nos conteste de esta manera, diciéndonos sí o no, pero que nos conteste de manera sustentada, motivada, y, digamos, se cumpla con todo el procedimiento de notificación y demás. ¿Sí? Esta es la regla general. La excepción es que no me conteste y se configure el silencio administrativo, ya sea con efectos positivos o con efectos negativos. ¿Sí? Un segundo aspecto importante para determinar la existencia de un acto administrativo de carácter individual es la manifestación que realizan las autoridades que ejercen esas funciones administrativas, es decir, digamos, la exteriorización del deseo, del querer de la administración, por supuesto, ajustado a ese derecho o ese deseo, y esa exteriorización, ojo, debe ser materia unilateral. ¿Y por qué? Porque en el acto administrativo se expresa tan solo la voluntad de un sujeto. ¿Y cuál es ese sujeto? ¿Sí? Ese sujeto que ejerce o desarrolla funciones administrativas, y por esa razón, ojo con esto, es que el acto administrativo se lo concibe como una manifestación de voluntad y no como una manifestación de consentimiento. Diferente. Y es en esto precisamente en que radica su carácter unilateral. Más allá de que el administrado tenga participación en la elaboración previa de un acto administrativo, y claro, la debe tener en virtud del artículo 29 de la Constitución, que nosotros pues ya sabemos cuál es, el artículo del debido proceso. Lo que sucede es que lo unilateral del acto se predicta solo de la decisión final, solo de la decisión a través de la cual se resuelve de fondo la actuación. ¿Sí? Eso en relación con los dos primeros aspectos importantes del acto administrativo. ¿Cómo vamos? Esto es teoría general, ¿sí? Abordamos la teoría general y ya pasamos a casos concretos, pero primero pues es necesario entender la teoría. ¿Cómo vamos? Tenemos un tercer aspecto, pero no lo quiero dejar entrecortado ni correr. Entonces, de pronto estos minuticos para ver si de pronto tienen preguntas, comentarios. No, profe, no. Ok. Vale. Karina, ¿claro? Profe, yo tengo una duda. El segundo aspecto de un acto administrativo individual. Se me olvidó. Escuché. Ah, bueno. Bueno, entonces me voy a devolver por acá. Entonces, tenemos, para hacer una recapitulación pequeñita, tenemos un primer aspecto, que es la existencia de un acto positivo, ¿sí? Que digamos entraña una expresión o una manifestación concreta de una autoridad que, recuerden, ejerce unas funciones administrativas. Y el segundo aspecto importante para determinar la existencia del acto administrativo de carácter individual es la manifestación que realizan las autoridades que ejercen funciones administrativas. Es decir, la exteriorización del deseo, del querer de la administración, por supuesto ajustado a ese derecho, y esa exteriorización debe ser unilateral, porque en el acto administrativo se expresa tan solo la voluntad de un sujeto, ¿sí? Que es ese sujeto que desarrolla funciones administrativas. Por ejemplo, la manifestación de voluntad es reconocerle la pensión, ¿sí? Obviamente ajustado a derecho. Pepita, ¿usted cumplió con las semanas cotizadas? Pepita, ¿usted cumplió con la edad? ¿Sí? Entonces, en el momento en que la administración evidencia que se cumplieron todos esos requisitos por parte de Pepita, va a exteriorizar su decisión a través de este acto administrativo individual, reconociéndole
O resolviendo, reconocer a la señora Damaris de Jesús, identificada con cédula tal, la sustitución definitiva de la pensión de invalidez. ¿Sí? Ahí de pronto lo aterrizamos al ejemplo de la diapositiva. ¿Sí? Y va a ser obviamente a través, perdón, de una autoridad, ¿sí? Prevista, por ejemplo, en el artículo 2 de la ley 1437, que para el caso concreto es el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba, de la República de Colombia. ¿Sí? Que ejerce funciones administrativas. Recuerden, este municipio pertenece al sector descentralizado territorialmente. Y por esa razón es que el acto administrativo se le concibe como una manifestación de voluntad y no como una manifestación de consentimiento. Y es en esto precisamente en que radica el carácter unilateral, más allá de que el administrado tenga participación en la elaboración, por ejemplo, aportando las certificaciones, por ejemplo, aportando el registro civil de nacimiento, ¿sí? O sea, la parte, digamos que sí tiene una participación, pero quien toma esa decisión unilateral va a ser la administración o esa autoridad que cumple funciones administrativas. ¿Sí? Resolviendo de fondo, pues esa petición presentada inicialmente por la señora Damaris de Jesús Salavarría. ¿Te queda claro, Karina? Sí, señora, muchas gracias. Ay, no me digan que no estaba compartiendo pantalla. No, profe. Ay, no, díganme, por favor, no sé qué pasa hoy. Mírenlo acá. ¿Mm? ¿Sí, Karina? Sí, señora. Bueno, vale. De todas maneras, no se preocupen sobre acto administrativo. Vamos a seguir charlando y nos va a llevar varias clasecitas, así que si de pronto tenemos alguna duda el día de hoy, la podemos seguir analizando con el tiempo. Igual yo creo que sería normal, porque en la teoría del acto nos vamos a demorar tiempo. Entonces, ya la preocupación sería si terminamos el tema y no entendemos, ¿sí? En ese momento llevamos una partecita pequeñita, entonces nos quedan muchas dudas, nos quedan de pronto algunos interrogantes, pero en mi concepto no es nada por qué preocuparse, ¿sí? No, me debería yo preocupar si terminamos el tema y ahí sí persisten las dudas. ¿Mm? Entonces, no se preocupen. Lo importante es ir avanzando en el tema. Bueno. Entonces, en cumplimiento con ese compromiso que yo adquirí con ustedes para dejarles su descanso, sé que de pronto la mayoría ha estado desde las 7 de la mañana muy juiciosos y juiciosas con sus clases, les dejo descansar. De la mañana analizamos el caso de Dylan, ya tienen los parámetros y adicionalmente ya tienen, digamos, los puntos de análisis y de evaluación, obviamente. Y una vez acabado ese análisis, continuamos con este tema del acto administrativo, de la teoría del acto administrativo. Y porfa, Andrea, recuérdame iniciar con el tercer aspecto del acto administrativo de carácter individual. Ahí quedamos.